Carmen Brito es directora y montajista chilena, destacada por su aporte al patrimonio fílmico de Chile desde la Escuela de Artes y la Comunicación EAC, Chile Films y Cineteca Nacional. En este capítulo, la montajista nos hablará de sus inicios en el mundo del cine, sus restauraciones más emblemáticas y su aporte como mujer en la restauración nacional. Carmen Brito, en Cuestión de Género. Soy Carmen Brito, soy montajista, soy restauradora, a raíz de eso mismo, salvar después películas que se habían hecho, directora. Cuando empecé a hacer todo esto fui continuista, de todo, asistente de producción, o sea, de todo. Pero las cosas que más me dediqué fue montaje, continuidad y corte negativo. Había una cosa que antes, que ustedes no tienen idea lo que es, todos los jóvenes, pero antes trabajábamos con material físico, entonces filmábamos con material físico, pero ese material físico que filmábamos era un material que no se podía proyectar, por lo tanto y se raya muy fácil, así que teníamos que hacer una copia para poder trabajar con la copia. Una copia de ese material que filmábamos, imagínate todos los pasos, ustedes filman y pueden ver inmediatamente todo el material, pero nosotros no. Nosotros teníamos que filmábamos, revelar eso que habíamos filmado, que ya pasaban 2 días, después sacar una copia de eso que habíamos filmado, del negativo. En una semana, en 5 días, recién podíamos ver el material que habíamos filmado. Y 10 minutos, que era lo máximo que podíamos poner en la cámara. Yo jamás en la vida me imaginé llegar a este mundo. No, de chica mi familia era muy humilde, muy humilde. Y posibilidades como de futuro cuando yo estaba chica, como que era trabajar en lo mismo que hacía mi mamá, que mi mamá era mecánica de máquinas de media y calcetines en Monarch. Pero era lo que más podíamos aspirar, o sea, jamás, nunca pensé en irme por este otro lado. Lo que pasa es que el hermano de mi mamá era aficionado a leer. Él todas las noches me leía cuando yo era chiquitita, me contaba del mundo, leía Selecciones, que eran unas revistitas chicas que salían del Reader. Y ahí me fui enterando de que habían otros países, que sé yo, que era mucho más grande el mundo del que estábamos metidos nosotros, y me hablaba de todas las partes. Por lo tanto, lo primero que me dieron muchas ganas fue de viajar, porque él me hablaba de muchas partes. O sea, lo que más yo aspiraba cuando chica era auxiliar de vuelo. Y el mismo Tito, que yo le decía Tito, el hermano de mi mamá, él trabajaba de laboratorista, era laboratorista, pero en el Instituto Fílmico de la Universidad Católica. El Instituto Fílmico era dirigido por un cura, Rafael Sánchez, y que era como una institución de cine y que toda la gente se acercaba, o sea, hacía clases, los más viejos, digamos, hacían puras clases de cine, se hacían películas, se filmaban películas, pero documentales. Y la idea del cura Sánchez fue que dejó de ser cura en ese entonces. Su idea era ampliar mucho esto y bueno, hacer un instituto fílmico, pero que se transformara en una escuela de aprendizaje de gente que quería entrar a estudiar. Y por supuesto, como estábamos en la Universidad Católica, el Instituto Fílmico dependía de la Universidad Católica, pues que de ahí nació una de las primeras ideas, digamos, de unir 4 grandes partes, que eran televisión, cine, teatro y comunicaciones, unirlas, estas 4 ramas que hacía la universidad en una sola escuela, que fue la famosa EAC, Escuela Artes de la Comunicación. Yo quería estudiar de todo, periodismo por supuesto, y me encantaba. Mira, muchas opciones, pero no podía estudiar porque yo, como hija de un matrimonio joven,
muy bien constituido ante la ley, y yo no conocía a mi papá, no me iban a becar nunca. Mi mamá era obrera en Monarch, en una fábrica textil. Entonces plata para estudiar no tenía. Bueno, y en el Instituto Fílmico entré porque mi tío, el hermano de mi mamá, trabajara en el laboratorio, y él habló con Rafael Sánchez para ir a trabajar, en el fondo, en cualquier cosa. Pero ese cualquier cosa es que yo empezaba a mirar las filmaciones, me fijaba en pequeños detalles que Rafael lo iba tomando en cuenta, decía, a ver, ¿qué es lo que te fijaste? ¿Con qué pie entró ahí? ¿Con qué sé yo? ¿Cómo lleva la manito? Yo decía, no, entró con el pie derecho y la mano la lleva así. Entonces, era muy importante la continuidad porque nosotros no podíamos repetir plano. Era muy acuciosa en los detalles, qué sé yo, entonces me fui haciendo como importante. Y él me becó para que yo estudiara en la mañana en vez de trabajar, y justamente llegó una moviola. Había una vieja que era 3516, que es mía, todavía él se la había regalado a Abdullah, no sé qué pasó con eso. Y esa moviola era de 4 platos, pero 1635, las dos opciones, imagínate, era ya lo máximo. Y yo me aguaché ahí, pero había una montajista, que por supuesto yo no le podía quitar el puesto a ella. Ya había una montajista y no era un grupo tan grande tampoco. Bueno, Jimena era la montajista, Jimena Leighton, y a mí me encantaba todo esto de lo que hacía la Jimena, me ponía a limpiar, qué sé yo, pero mirando siempre lo que se estaba haciendo, todas las películas, me encantó, me empecé a meter en este mundo increíble. Y justamente con la suerte que tuve en ese momento, una es que me habían becado para estudiar en las mañanas, era como una especie de beca. Y lo otro fue que llegó una moviola nueva, de 16 milímetros, solamente 16, pero de 6 platos, era enorme, así, era preciosa. Entonces le dijeron a la Jimena, elige cuál moviola quieres tú, porque ella era la montajista. Y ella dijo la nueva. Y yo realmente quería la vieja, porque la vieja era 1635. Yo ya tenía opciones de mucho más adelantada, digamos, para lo que yo quería hacer en cuanto a cine, lo que estaba conociendo en ese momento. Bueno, la verdad es que hice de todo, porque pasé por todo. Quise pasar por todo. Aprendí a copiar, cortar negativos, en fin, laboratorio. Pasé por todo. Yo tengo hasta ahí un certificado. En ese tiempo, cuando yo estudié, eran certificados, no títulos. Y tengo de todo porque Rafael puso una línea y firmó él, que acreditaba que yo era especialista en todas esas técnicas del cine. Era un mundo casi más de mujeres que de hombres. Rafael sí, él que era director y era cura. Yo creo que eso fue lo que ayudó en un cura jesuita, en que ayudó a esto que no fuera de puros hombres. En el tiempo de que el Fílmico pasa a ser escuela, éramos como 18. De los 18 yo creo que éramos 10 mujeres y 8 hombres. Entonces estábamos muy bien balanceados, digamos. Yo nunca vi esa cosa porque Rafael a todos nos exigía exactamente igual. No fuimos ninguno discriminado, digamos, por ser hombre o mujer. Claro, yo vi este problema, lo veo ahora. Lo vi cuando empecé a hacer clases, de que desvalorizaban un grupo por otro, no aceptar a personas, te fijas, que eligen ser de una forma, o no sé, y que a mí los respeto profundamente, pero discriminan. Las demás personas discriminan. Yo no vi esa discriminación en el Fílmico. Bueno, al tiempo que también en ese mismo tiempo estaba la Escuela de Teatro, que se aceptaron mucho más alumnos. ¿Por qué? Porque teatro, cine, comunicación y televisión se formaron, esas 4 entidades formaron una sola escuela, que fue la EAC. Entonces fuimos muy mezclados con teatro y no había esa cosa de discriminación de que la mujer vale más o el hombre vale más. No, yo no lo vi al menos. En el 70 el Fílmico ingresa a la EAC, a una de las 4 entidades que formaron la EAC. En la EAC nos empezamos a mezclar todos los alumnos de cine, teatro, y todos los mezclamos, que todos estudian de todo porque estábamos filmando y necesitábamos actores, todos fuimos mezclándolo. Y bueno, y los directores, porque habían grandes directores que siguieron ahí, te fijas, que estudiaron ahí, que uno de ellos era Patricio Guzmán, por ejemplo.
Entonces, no, habían un montón, pero un montón en teatro, en televisión, en cine, que son los grandes próceres que tuvimos después del arte. En las luchas del golpe fue terrible, porque ya ahí prácticamente no era muy difícil filmar. Yo ya ahí también salía a filmar, yo me metí en todas las ramas del cine. Fue muy difícil ejercer para el cine. Todos estos próceres prácticamente para nosotros, que son los grandes directores que tuvimos, que se hicieron tanto documental, porque realmente con esas condiciones, imagínate, hicieron millones de cosas. Y conocerlo ellos y trabajar con ellos, porque siempre uno terminaba, porque yo me metía incluso a ayudar, porque me encantaba todo esto. Yo no había plata entre medio que me ofreciera ni nada. Yo quería estar ahí, quería estar en los momentos en que se estaba filmando, que me apasionó todo esto del cine. Y bueno, cada vez fue más fuerte, terminaban heridos, qué sé yo, pero igual era apasionante. Pero viene el 73 y viene el golpe, y de ahí la escuela la cerraron. La única opción que le dieron a la EAC era que los alumnos que ya habían ingresado anteriormente podían terminar, pero no había ingreso, nunca más del 73 en adelante hubo ingreso de alumnos. Eso fue el castigo porque era la política, no querían cine, no querían teatro, no querían comunicación, nada con arte. El 76 a mí me ofrecieron un trabajo en Chile Films. En Chile Films lo que se hacía era un noticiario, pero un noticiario más bien empresarial. No se hablaba de política, ni de la gente, ni de nada, era totalmente empresarial. Y para eso me llamaban para hacer montaje, corte negativo, todo lo que era postproducción de lo que se iba a filmar. Mi primera película que yo monté ya profesionalmente fue Caperucita. Caperucita era de un alumno que yo adoraba, que también se tuvo que ir para el golpe, el Rodrigo González, y él la dirigió como alumno, tenían que dirigir películas. Él escribió un guión que se ganó ese guión y entonces se le pagó todo. Que hiciera el documental, no es un documental, era un cortometraje, casi mediometraje, 20 minutos. Y él escribió este guión de Caperucita, que era como la misma historia de la Caperucita, pero al revés. La Caperucita se comía el lobo prácticamente, ¿te fijas? Entonces fue muy entretenido hacerlo, filmado con actores profesionales, digamos. Entonces, y para mí, yo trabajaba mucho con Rodrigo, adoraba a Rodrigo, era un alumno espectacular, muy de izquierda. Todos los alumnos de cine, teatro, televisión eran de izquierda prácticamente, eran muy pocos los que eran de derecha. Y que por supuesto cuando vino todo esto del golpe todo desapareció. Pero Caperucita volvió a aparecer, yo se la alcancé a entregar a Rodrigo antes que se fuera de nuevo a Canadá, porque él se fue a Canadá exiliado. Y se la llevó, logramos sacarla de la Católica, estaba en la Católica al final, una de las copias. Como todos tuvimos que retirarnos, yo era la que me encargaba más bien de archivo. Estaba muy bien archivado, pero después yo salí, o sea, no. Y antes era muy físico, te fijas, las latas de películas, eso que tú viste arriba, son latas de películas pesadas, o sea, ¿cómo guardas todo eso? Te fijas, no se podía, porque no era tan solo guardar la copia, sino que era guardar el negativo de imagen, el negativo sonido, o sea, siempre cada película tenía 3 latas del mismo peso y grandes. Entonces era difícil. Antacoya, reina del oro. Antacoya, reina del cobre. Antacoya, nombre que los primeros quichuas le habían puesto al Valle Dorado. Me marcaron todos los documentales que hizo Giorgio Di Lauro. El Giorgio Di Lauro hizo cualquier cantidad de documentales y me gustaban muchos. Eso fue la época ya cuando yo entré a Chile Film, que sabía que, él había hecho anteriormente, Antacoyo, Isla de Pascua. Y yo Isla de Pascua fue el único que nunca vi. Vi todos los demás y como una cosa que no se podían proyectar, porque todos los materiales de gente de izquierda no se podían proyectar en ningún lado. Entonces el Giorgio salía con una proyectora, se iba, qué sé yo, a la iglesia o en su misma casa, él recibía gente y les proyectaba sus películas para entretener a la gente en ese entonces, que no podíamos ver cine, no era muy difícil ir a ver cine.
Y él proyecta, y eso yo lo admiraba, y conocí al Giorgio, y tuve clase porque él hacía sonido en Chile Films, cuando yo entré, a punto de entrar, tomé clases con él antes, o sea, me hizo clases gratis prácticamente, de sonidista. Y yo el título que tengo de sonidista es gracias al Giorgio y a Graciela Bresciani, que eran los que me enseñaron sonido en ese entonces, pero el sonido totalmente análogo. Mi meta estaba llegar más adelante. O sea, quería estudiar todo lo que era cine y estudié afortunadamente todo. En actuación no me fue bien, pero todo lo demás me fue bastante bien. Y eso fue lo que me permitió de que me conocieran afuera. Y bueno, gracias a Héctor Río en realidad, y hacerme cargo de la postproducción de un largometraje que quedó abandonado porque su director murió y quedó en la moviola. Sin terminar, y yo lo pude salvar ese largometraje en Honduras. ¡Estás loco! Yo no haría una cosa como la que vos estás haciendo. Vámonos, tu papá nos va a descontar el día. Y ese largometraje, bueno, ganó, todo el mundo lo quería ver porque es el único largometraje que tienen en Honduras en cine, el único. No. Y a Sami Cafati, que fue el director, le costó muchísimo hacerlo porque filmó la realidad de Honduras y por eso lo prohibían, porque era de derecha, después fue de derecha este país. Y bueno, yo lo salvé, lo saqué de la moviola. La familia directa pagó para hacer toda esta postproducción y conseguir mandar a decir afuera que estaba este largometraje, que lo ayudaran. Se metió Francia a ayudar, se me costó una ida a Francia para hacer toda la postproducción en sonido. Me estoy saltando hartas etapas porque estuvimos largo tiempo consiguiendo materiales y toda una historia para poder salvar ese largometraje, que al final se salvó y ganó hasta premio en festivales. Y yo el premio que tuve fue después, fui 3 veces a Francia. En una tercera vez yo me tuve que hacer cargo de la película y yo mostrarla en los festivales, cosa que jamás en la vida iba a hacer, de ir a puros festivales internacionales. Súbete, pues, Marcelito. Sube. Así te va acá. Valparaíso mi amor es de Aldo Francia, tremendo director chileno. Y Valparaíso mi amor, el Aldo hizo muchas copias, logró hacer esa película, todo lo costeó él, como médico tenía plata, qué sé yo, pudo hacerlo, pero así, terrible, pues, costoso, digamos. Y sacó varias copias, pero todas las copias como que se distribuyeron, alguien se hizo cargo malamente porque las copias eran físicas. Entonces las llevaban a mostrarlas y las dejaban ahí en proyectoras mal mantenidas. Entonces las películas se fueron rayando, las copias, habían 4 o 5 copias. Se fueron rayando, se fueron ensuciando, nadie se hacía cargo, él pedía que las devolvieran al año después, algunas no las devolvieron nunca y allá están a pedazos todavía en Valparaíso, destrozadas. Entonces, después de muchas copias, pasó de que nadie vio la película. Yo misma no la vi. Entonces, pero siempre vi pedazos de la película. Los que veía que llegaban al Cine Arte Normandía, que estaba el mismo Viola, entonces, uy, me dice, esta película tan buena, porque realmente es una película muy buena. Y bueno, de repente nació la idea de hacer un proyecto en el mismo Cine Arte Normandía, de salvar esta película y que yo la restaurara. Entonces, para restaurarla yo necesitaba saber cómo era la película. Y bueno, de 4 o 5 copias que encontré, pedazos de la película, la logré armar. Pero como los pedazos habían tenido diferentes proyecciones, estas copias que habían, en algunas estaba muy blanca la película, en otras estaban rayadas enteras, era como si un gato hubiera estado en la proyectora cuando se proyectaba la película. En fin, 4 copias en muy malas condiciones. Mira, fue terrible armar la película. En ese entonces que yo estaba trabajando en esto, yo dije no voy a poder, y no sabía cómo era la película, si estaba haciéndolo bien o mal. Imagínate que tú recompones un plano que lo hice de 3 copias diferentes con diferente luz. Claro, los personajes estaban bien continuos en su acción, pero un pedazo más blanco, otro más oscuro. En fin, era con un cambio de luz increíble. La logré así, jugar al rompecabezas, armé la película, un rompecabezas. Pero me quedó la duda de que si lo había hecho bien o mal,
porque yo no había ido al estreno de esa película, nunca la vi entera. Entonces empezó toda mi búsqueda y justo había un festival, se abrieron los festivales de cine en esa época y vino el director de fotografía de esa película. Entonces resulta que Marianela Astudillo, un personaje de cine en Valparaíso, que era amiga mía, ella había hecho la continuidad en esa película. Entonces, bueno, llegamos a la Moviola y les muestro la película, quedaron impactados. Entonces yo le dije, yo quiero que me digan si la armé bien, porque sé que están diferentes técnicas de blanco y negro, porque una copia fue más maltratada que la otra. Entonces la Marianela dice, mira, la armaste bien, porque el Diego también dijo, no, yo la encuentro bien, pero algo me falta. Y la Marianela dijo, sí, falta una escena completa. Cuando la niñita se declara prostituta ante la madrastra. Esa escena no estaba. Era una escena completa. Entonces, le dije yo, conociendo al Diego como era, el Diego se quedó así, no está, y como que empezó como a brumear. Y yo me di vuelta y le dije, tú tienes la copia. Entonces me dijo, no. Se reía, entonces le dije, la copia. ¿Cuánto? Me dijo así. Yo le dije, mira, tu vida, porque te mato si no me das esa escena. Entonces, entre risas, dijo, sí, pero está en mi casa en Buenos Aires. Y Ignacio Liaga se encargó de traer esa copia de Buenos Aires a Chile y saqué toda esa escena. Imagínate todo lo que implicó. Y eso pasaba tiempo. Y tuve la película completa, al menos la armé completa. No está como muy parejita en cuanto a luz, porque fue totalmente análogo, yo no me metí nunca a digital. Ahora se digitalizó la copia, pero yo no, era así, tangible, era de cine. Bueno, y restauramos la película y fue maravillosa y le puse un letrero al final que dice, gracias Aldo, porque a la fecha me permite ser parte de tu equipo. Yo nunca fui parte de su equipo, pero ahora soy parte de su equipo, ¿te fijas? En el Teatro Metro había muestras de cine de mono animado. A mí me encantó la cosa de los monos animados. Y elegí, o sea, cuando empecé a trabajar en todo lo mío en cine, tuve la suerte también de meterme en animación y que lo hice muy bien, porque antes la animación no es la animación que se hace ahora, o sea, antes se hacía dibujo por dibujo y lo movilizamos por medio de unos papeles que eran transparentes, que se le íbamos dando movimiento al mono. Yo no era dibujante, pero hacía toda la postproducción del sonido, que el sonido se grababa primero para comerciales, para cualquier cosa, y el sonido después se traspasaba a una cinta magnética. Eso yo lo escuchaba en la moviola y, por ejemplo, que un mono dijera ahora. Iba a decir, o sea, ahora es el fin del mundo, por ejemplo. El ahora había que hacer el monito hablando, o sea, había que dibujarlo el monito, y yo era la que contaba cuántos fotogramas tienen que hacer del A, del O, era. Entonces marcaba y decía, oye, la hora son 6 fotogramas. Entonces era para que la carita del monito fuera moviéndose en estos sentidos, te fijas, y se hacían uno por uno las imágenes para que él dijera la hora. Imagínate, yo me daba esa pega y fascinada, nadie la quería hacer, pero yo estaba días completos haciendo eso. Entonces me metí mucho en animación y por lo tanto cuando Tito me llevaba al Teatro Metro, que era mi oportunidad de ver cine el día domingo, eran puros monos animados. Bueno, y después por supuesto que me enamoré de Chaplin, que Chaplin era, hasta ahora yo vuelvo a ver las películas que me las sé de memoria y me vuelvo a reír y me encantan. Yo quiero seguir en este medio, me encanta, porque me siento viva haciendo cine. Creo que yo fui bien tratada en este mundo del cine.
Sí, hay unas cosas que salieron pésimas, qué sé yo, pero fui bien tratada como cineasta siempre. Y tengo muy buenos recuerdos de cada una de las películas en las cuales participé, que fueron muchas, como montajista, como cortadora de negativo, como continuista, como productora, de repente asistente de producción. Mira, yo creo que pasé por todos los cargos, absolutamente por todos los cargos. Y todos me fascinaron, laboratorista, copista, en fin, de todo. Pasé por todos los lados, porque como estoy en la EAC pude pasar por todos los lados, haciendo cine. Y todos los puestos me gustaron, todos los disfruté.